Ay, sí, está grabándose. Listo. Bueno, entonces, shalom con todos y vamos a dar inicio al estudio de Segunda de Reyes 20, ¿sí? Segunda de Reyes 20. Y vamos a continuar un poco hablando del rey Ezequías, ¿ya? Ya estuvimos también la anterior semana revisando con Anthony un poco acerca de este rey y hoy vamos ya a ver otro aspecto muy importante, que es algo que también hemos visto bastante, creo, muchas veces en diferentes enseñanzas. Sí, que es la enfermedad de sequías, ¿ya? Es el tema que vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces vamos a Segunda de Reyes 20 y vamos a leer unos versículos. Vamos a ver hasta, hasta el 7 podemos leer. ¿Quién quisiera leer del Segunda de Reyes 20, del 1 al 7? Si alguien quiere leer. Yo, hermano Esteban, Muchas gracias, hermana Digna. Sí, por favor. buenas tardes. Ya, muy bien. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías y saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Ujú. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, hermana Digna. Entonces, aquí estamos viendo ya el tema de la enfermedad de Ezequías, ¿sí? Recordando un poquito, Ezequías, rey de Judá, de la tribu de abajo de digamos, del reino del sur, ¿sí? Ya recordemos también el reino del norte, ya en este punto ya no está, ya ha sido llevado cautivo y solamente está el reino del sur con Ezequías, ¿ya? ¿Sí? Entonces, dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, en el versículo 1. Ahí, la primera parte, ¿no? En aquellos días es como una fórmula, un modismo, una frase editorial, digamos, frase editorial del editor, para enlazar las historias. Pero originalmente habría estado el texto, otro texto, que sería en el año 14 de Ezequías cayó enfermo para morir. O sea, este tema de la enfermedad de Ezequías va a ocurrir en el año 14 de su reinado, ¿sí? Cuando él tenía 39 años. O sea, en este punto Ezequías tiene 39 años. O sea, joven, ¿no? De 39 años está joven todavía, ¿no? Y se le anuncia, o cayó enfermo de muerte a los 39 años, ¿sí? Y llega Isaías, ¿no? Isaías a anunciarle esto, ¿no? Que ordene su casa porque ya está como muerto, o sea, porque está muerto y que no va a recuperarse. O sea, ya una sentencia, ¿no? Ya estás como muerto y no vas a recuperarte. Y esta frase también de que ordene su casa es, es también como de que ponga en orden sus asuntos, su testamento, o sea, que vea ya quién va a ser su heredero, cómo va a gobernarse el pueblo después de él y todos esos asuntos, ¿no? Para ya morir. Así básicamente. Aquí nosotros vemos cómo, digamos, se le presentó así, ¿no? O sea, es joven todavía y se le presenta este anuncio. Me imagino, pues, o sea, fue algo impactante para Ezequías, ¿no?
Y es que es así, ¿no? O sea, la vida es de esa manera, uno no sabe cuándo, pues, nos toca, digamos, ¿no? Uno puede, digamos, planear, pensar a futuro, como dice en la carta de Santiago, ¿no? Que muchos dicen, iremos a tal ciudad, estaremos allá, comerciaremos, ganaremos, pero no sabemos lo que será mañana, dice en Santiago, porque, o sea, es como la vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces hay que decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, siempre tener como esa conciencia, ¿no? Que a la final, pues, nuestra vida aquí, digamos, es pasajera, es como una neblina, como dice Santiago, ¿sí? Pero recordando que hay una esperanza, ¿sí? O sea, porque también así mismo se nos presenta en el Nuevo Testamento que nosotros no somos, o sea, no debemos de entristecernos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza de la vida eterna, ¿sí? Y también quería que leamos el Salmo 116:15. El Salmo 116:15. Si alguien puede leerle, por favor. El Salmo 116:15. Yo leo. Dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Ok. Sí, entonces como estamos viendo este anuncio, ¿no? Este tema de la muerte inesperada de Ezequías, pues nos hace ver que es, como digo, o sea, que la muerte puede llegar en cualquier momento. Pero aquí este versículo que acabamos de ver en el Salmo 116:15 también nos enseña que nuestra partida, o sea cuando sea y bajo las circunstancias que ocurran, no le es indiferente a Dios. Sí, porque para el mundo, digamos, la muerte de una persona puede ser una estadística más, un número frío o así, un proceso nomás del destino, pero para nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, la vida y la partida de quienes le aman, pues algo valioso, estimado, como dice aquí. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. No es algo así que pase desapercibido ante Él, digamos, eso. O sea, que es muy valioso ante Él. Y aquí a Ezequías, pues le está pasando esta situación. Le está pasando esta situación. Pero ahí lo importante, como les menciono, es recordar que aquí en este mundo, pues en realidad esto es como una neblina, en realidad, como un fósforo, ¿no? Cuando se enciende y pues en un ratito se apaga, pero que nuestra esperanza no está aquí, no está aquí, sino en la vida eterna, en lo que el Señor nos dará en el mundo eterno, en la vida eterna, cuando estemos con Él. Entonces eso es lo que debemos apuntar, ¿sí? Para que también ahí tengamos esa confianza de la esperanza en la vida eterna. Y ahí le dice, Ezequías le dijo que ordene la casa, ¿no es cierto? Como ya les comentaba, que era como poner en orden el asunto de quién va a heredar, quién va a gobernar el reino, ¿sí? Y también es algo que, digamos, nos llama a todos nosotros a la atención o a estar atentos, ¿sí? Porque, digamos, nosotros podríamos también morir en cualquier momento, ¿no es cierto? Es algo que todos tenemos conciencia de ello. Y aquí a Ezequías se le anunció y le dijo, ya va a ser muy prontito y ordena tu casa. O sea, se le dio como ese favor de decirle, ordena tu casa. O sea, le dieron un tiempo porque podía haber sido inmediato y no tenía ningún tiempo de ordenar su casa, digamos. En cambio, a él se le dice, o sea, ordena tu casa. O sea, si nosotros tuviéramos esa oportunidad de que el Señor dice, ordena tu casa porque ya pronto te llevo, o sea, ¿cómo sería, no? Pero en realidad, si nos ponemos en perspectiva, pues todos tenemos digamos, ese anuncio, o sea, cualquier rato podemos partir y más bien cómo tenemos nuestra casa ordenada, cómo tenemos nuestra casa en este momento, si está ordenada o no. Y no hablo solamente pues de lo terrenal, no es solamente de los asuntos de aquí en la tierra y todo ello, sino más bien en el tema espiritual, o sea, cómo estamos preparados o cómo estamos de preparados para la venida del Señor, o sea, cómo está nuestra casa, cómo estamos de preparados para la venida del Señor, que puede ser en cualquier momento, como aquí en Ezequías le sucedió en cualquier momento, a los 39 años, como vemos. Entonces, ¿cómo estamos preparados? Y me acordaba algo que me contaba la hermana Lordita. No sé por si está por aquí. No, no creo que está la hermana Lordita. Me contaba la hermana Lordita de que justamente esta semana está recibiendo visitas
de unas hermanas de otros países, en su casita, creo. Y me contaba que ella se preparó mucho, que tuvo que hacer muchas cosas, arreglar la casa, pintar, mover, limpiar, todo, preparar un montón de cosas para que vengan las hermanas. 2 meses, dijo, sí, 2 meses que se preparó para eso. Entonces es una preparación que llevó a cabo la hermana Lorgita. Y ella me comentaba que eso la ha enseñado a ver cómo también estamos preparándonos para la venida del Señor, porque ella dice, sí, si yo me preparé tanto para recibir a dos personas que pues a la final, sí son hermanas, pero a la final pues son personas, ¿no? ¿Cómo nos estamos preparando para la venida del Señor, para Dios, digamos? ¿Cómo nos preparamos para Él? Si ella se preparó tanto para dos hermanas que también pues son de la iglesia y tal, pero que cómo nos preparamos para Dios. Entonces, sí, esta parte como que me llamó mucho la atención en el sentido de cómo, de ordenar nuestra casa, o sea, de tener siempre ordenado todos nuestros asuntos, eh, nuestra comunión con el Señor, porque cuando Él venga, pues nos haya siendo fieles, ¿no? Nos haya siendo fieles, íntegros, cuando Él venga, que nos haya haciendo así, cuando Él llegue, porque puede ser en cualquier momento, ¿no es cierto? Entonces, esto me llamó mucho la atención y me acordaba también de otra frase del, de Paul Washer, ¿no? Del pastor Paul Washer, donde él habla una frase a mí es bastante impactante. Y dice, quiero vivir como un hombre muriendo, predicando a hombres que están muriendo. Así es la frase, ¿no? Dice, quiero vivir como un hombre muriendo, predicando a hombres que están muriendo. Y esta frase, o sea, digamos, nos llama la atención en 3 puntos, digamos, por ejemplo, en uno, de la brevedad de la vida, porque, o sea, dice, todos nosotros somos personas muriendo. Ahorita mismo todos somos personas muriendo, en este momento, todos. Somos personas que están muriendo. O sea, físicamente, terrenalmente me refiero, ¿no? Aquí en este mundo. Entonces nos hace ver que pues que tengamos la conciencia de que esta vida es corta. O sea, y de que la eternidad también se acerca rápidamente. ¿Sí? O sea, de que la eternidad va a venir y eso sí va a ser pues eterno, ¿no? Como dice. Mientras que esta vida es muy corta, es breve. Estamos muriendo, es algo breve. También nos ayuda como para quitar ese enfoque, o sea, de las distracciones mundanas o temporales, que, digamos, esta frase, digamos, nos ayuda a ver que no tenemos que poner nuestra mirada en lo en este mundo. No es de aquí lo que aquí vamos a obtener recompensas eternas, digamos, aquí en este mundo no. Para poder, entonces nos ayuda a ver eso, ¿no? Que no tengamos estas distracciones que nos puede traer el mundo para centrarnos en lo eterno, en lo que tiene valor eterno. Y la tercera parte que también es importante, ¿no? De predicar a hombres que están muriendo. O sea, de también saber que todas las personas pues tienen asimismo, eh, digamos, algo inminente que van a enfrentar, ¿no? El juicio de Dios, si no se les predica o se les habla. Y que pues, la solución a ese juicio de que todos estamos muriendo es pues solamente Jesús y el Evangelio. O sea, Él es el que nos puede, digamos, salvar de esta situación, de que somos hombres muriendo y que tenemos alrededor personas muriendo. Entonces, sí, me llamó mucho la atención esta frase. Les comparto porque me parece que tiene mucho que ver con esto, ¿no? De que cómo estamos ordenando la casa, de que tenemos que tener siempre en conciencia de que en este mundo pues es pasajero todo lo que hagamos aquí y que lo importante pues ya es de nuestra esperanza en la vida eterna, ¿sí? Entonces eso con respecto a esta partecita del anuncio de la muerte de Ezequías, ¿sí? Y en el versículo 2 dice lo siguiente, dice que Ezequías dice, él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Y le dijo, no, te ruego, Señor, recuerda ahora cómo he caminado delante de ti en verdad y con corazón completo, con corazón pues, íntegro, y lo bueno en tus ojos que he hecho. Y lloró Ezequías llanto grande, ¿sí? Entonces aquí Ezequías pues primero va a como ponerse a solas, o sea, se pone su rostro hacia la pared, que sería como algo de privacidad o soledad, no es como que va y hace, digamos, un berrinche frente a todos, sino que va en la soledad, en la privacidad.
y pues le ora al Señor, ¿no? Le ora al Señor, entra en juicio delante del Señor. Y esta parte que le dice, ¿no? Esta partecita donde dice que he caminado delante de ti en verdad y con corazón completo. Esta frase le está diciendo, o sea, que ha sido algo de continuo, o, ¿cómo les digo? O sea, cuando viene la frase caminar delante de, cuando viene la frase caminar delante de, es algo continuo. O sea, es como que Ezequiel le dice, yo he estado continuamente en tu presencia. O sea, no ha sido algo de a momentitos, de a ratitos, o de ¿cómo es? Así como estallidos, de explosiones de que me he acercado y en general camina por otro lado, sino no, que en realidad ha sido alguien que pues ha estado caminando delante del Señor. Y además, esta frase por ejemplo, es un modismo, este modismo de caminar delante de, se puede comparar en el idioma acadio, que es como el idioma diplomático en esa región de Mesopotamia, ¿sí? Esta frase, caminar delante de, era una frase que también se usaba por sirvientes del rey o del templo donde los reyes les pagaban a los siervos que hayan sido leales, que hayan caminado delante de ellos, ¿no? Les recompensaban con tierras o con algunas bendiciones, o pensaban que los dioses les daban larga vida. Entonces, era una manera, digamos, ¿cómo les digo? Una manera legal en la cual los siervos les decían a los reyes o a los dioses que ellos tenían, de que han sido personas que han estado delante de ellos y que merecen una recompensa prácticamente algo así, es una fórmula legal, ¿sí? O sea, lo que ahorita está diciendo Ezequías, le está diciendo más o menos como tomando eso que ya se usaba en Mesopotamia, para decirle, yo he sido alguien fiel que camina delante de ti y también merezco una recompensa, algo así. Algo así le está diciendo. Sí, porque eso era el pensamiento que había en Mesopotamia. Sí, esta fórmula de caminar delante de que he sido fiel a ti. Entonces, de eso es lo que está diciéndole. O sea, me corresponde una recompensa. O sea, le está diciendo de una manera respetuosa, pero legal. O sea, una manera respetuosa, pero legal. Le está diciendo a Dios que él ha sido un siervo, pues, impecable y que según las reglas de Mesopotamia de ahí, le correspondería una recompensa. ¿Sí? Algo así. Entonces, no Ezequías no está pidiendo también que ser sanado. Si ustedes leen, no le dice sáname, no. Pero ya implícitamente en la forma en la que le está diciendo he sido alguien que ha caminado delante de ti, ya implícitamente le está pidiendo pues sanidad, básicamente, ¿sí? En esa época, pues esa era lo que se entendía, ¿no? Una bendición de prolongar la vida cuando los siervos eran fieles, ¿sí? Entonces, ahí eso es algo que está ocurriendo ahí como un aspecto legal, ¿sí? Ahora, nosotros también, en cambio, pues, en contraste con Ezequías, hoy en día, pues ya no podríamos nosotros apelar a nuestra propia hoja de vida, ¿no es cierto? Ni las obras que hemos hecho, ¿no? O sea, no, creo que es algo que pues ya hoy nosotros vemos con la gracia del Señor que nos acercamos delante del trono gracias al Señor Jesús, ¿sí? Nosotros nos presentamos ante el trono de Dios, no basados en nuestras obras, sino en la obra de Jesús, ¿sí? Y ya es por Él que tenemos, pues, el acceso al trono de gracia. Entonces, aquí, en cambio, se hacía como en esa época había este matiz, ¿no? De, pues, una recompensa por lo que he sido fiel, ¿sí? Entonces, y lloró, pues con grande lloro Ezequías, ¿no? Le pidió eso y lloró. Y fue algo inmediato, ¿no? Dice que en el 4 dice que Isaías aún no había salido del patio del medio, o sea, estaba saliendo, ni salía del edificio todavía donde estaba, de ahí del palacio quizás, y que vino una palabra al Señor, a él, ¿no? Y en el versículo 5 dice, regresa y di a Ezequías, gobernante de mi pueblo. Así ha dicho el Señor, Dios de David, tu antepasado. He oído tu oración, he visto tus lágrimas. Ahora pues yo te sanaré. Dentro de 3 días subirás a la casa del Señor. Añadiré 15 años a tu vida, te salvaré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y protegeré esta ciudad por causa de mí mismo y por causa de David mi siervo. ¿Sí? Entonces aquí el Señor pues escucha la oración de Ezequías, dice que ve sus lágrimas, ¿sí? Y él le decreta que va a tener 15 años más de vida.
Y aquí también interesante, o sea, le dio como o sea, dos favores, digamos. Por uno, porque le dice que le va a dar más vida, ¿no es cierto? Que va a prolongar su vida. Y el otro, también decirle cuándo va a ser, cuántos años más le va a dar, 15, ¿no? Entonces ya sabe que va a tener 15 años. Eso también es como, pues, algo maravilloso, sorprendente, ¿no? O sea, que sepa exactamente cuándo va a ser. Y le dice a Ezequías eso, ¿no? También le dice que es como, le dice que a Ezequías le llama gobernante de mi pueblo, le dice Nagid, Nagid del pueblo. Y esta palabra Nagid se la usaba, digamos, comúnmente ya se usa la palabra Melech, ¿no? Para decir rey. Rey es Melech en hebreo. Pero Nagid es como referirse, o una manera en la que se refería, digamos, en la Biblia se refiere a los reyes, a los primeros reyes, como a David, etcétera, para decir que eran como, pues, una persona que había sido levantada por Dios para ser mayordomo de él en su pueblo. Sí, algo así, como siervo de él o el mayordomo de Dios en medio de su pueblo. Entonces, como que esta manera en que le dicen Nagid a Ezequías, es una manera como de demostrarle que le está o sea, le está dando un nivel como el de David, más o menos. Sí, no le dice un rey cualquiera, digamos. Eso es básicamente, como que al decirle Nagid no es como decirle cualquier rey, sino alguien que el Señor estaba levantando para ser un mayordomo dentro de su pueblo, ¿sí? Entonces Dios lo llama así, ¿no? Y le dice también que va a sanarse dentro de 3 días. Esa expresión también dentro de 3 días, pues puede haber sido que sí ya se haya sanado dentro de 3 días exactos, pero la frase dentro de 3 días también tiene que ver con rapidez, con prontitud, con un periodo de tiempo. O sea, puede ser que le he dicho en 3 días subirás de la casa del Señor, no es como decir ya en 72 horas exactas vas a subir a la casa del Señor, sino que decirle, es un modismo como para decirle muy pronto te sanarás o de inmediato, o será pues en un abrir y cerrar de ojos estarás sano. O sea, como una manera de decirle que va a ser pronto la sanación que iba a tener, sí. O sea, muy pronta, muy rápida, sí. Eso, pero bueno, también podría haber sido en 3 días, ¿no? Pero la idea es básicamente de esa cuando hay esta frase que es de prontitud. Entonces le está diciendo que iba a ser sano pronto, prontamente. Sí, también si nosotros nos damos cuenta en el versículo 6 le dice que le salvará a él, le va a salvar a Ezequías y salvará también a la ciudad de mano del rey de Asiria. Pero nosotros, si ya leímos el capítulo anterior, el capítulo 19 que nos explicó Anthony, en ese ya se habla de la liberación o la salvación que dio Dios a Judá sobre Asiria. Entonces, como que no, como que esto que estamos leyendo no corresponde bien, ¿no? Porque ya pasó la salvación de Asiria, me refiero. Y le dice, te voy a salvar a ti y te voy a salvar a este pueblo de Asiria. Entonces es por eso, por esto y por otras cosas que también la vimos la semana, hace algunas semanas pasadas, es que se menciona que esto de la sanación de esta enfermedad de Ezequías sucede antes de la invasión de Asiria a Judá. O sea, esto que estamos viendo de la sanación ocurrió en el año 14 de Ezequías, como les dije. Y después de ello viene el ataque a Siria, o sea, años después. Entonces ahí cabe bien esta frase. Le dice, te voy a librar a ti, Ezequías, y voy a librar también a esta ciudad del pueblo del ataque de Asiria. Entonces, eso también. Solamente que, ¿por qué lo ponen acá, este capítulo, lo ponen después de la batalla, de la invasión de Asiria? Lo ponen aquí un capítulo después. Quizás es como mm, para, como para mostrar un capítulo más íntimo de la vida de Ezequías. O sea, como que el otro sigue una narración del ataque y del ataque de Asiria, primero el ataque de cómo tenían también conflicto con Israel, luego con Asiria, y esto ya viene a ser en cambio como una parte, digamos, más íntima de Ezequías, ¿sí? O sea, ya por eso tal vez lo pusieron después, ¿sí? O sea, como diciendo un apéndice, ¿no? Como esto es un apéndice para cerrar el reinado de Ezequías, con un tono más personal o más íntimo, o sea, no afectaría, digamos, al orden o sea, se cambia el orden cronológico, pero pues a la final no cambia el sentido, me refiero. Sí, o sea, no se daña la Biblia por esto, digamos. Eso me refiero, que sigue teniendo la idea central. Entonces, por eso es que se haya puesto este capítulo después de la enfermedad de Ezequías.
después en el capítulo 20, después de la invasión de Siria, pero cronológicamente, digamos en la historia, pues primero habría sucedido la enfermedad y después el ataque de Asiria, y del cual Dios le libró, justamente cumpliendo esta promesa que él está diciendo aquí, que le va a librar a él y va a librar al pueblo de Asiria. ¿Sí? En el versículo 7, ya, entonces vamos a ver el versículo 7, dice, entonces Isaías le dijo, traigan una masa de higos. Trajeron una y la colocaron sobre la llaga y él se recuperó. Entonces, ahí le traen una masa de higos, ¿no? Y eso estaba viendo por qué una masa de higos. Dice que también le pusieron sobre la llaga, sobre las llagas. Entonces él tenía llagas, tenía algunas llagas. La palabra hebrea ahí, se llama, dice shehin, y según algunos estudios, o bueno, según algunos expertos, los que han intentado identificar qué enfermedad está, pues sugieren, ¿no? Sugieren solamente que podría haber sufrido de una enfermedad que se llama penfijo, que es una enfermedad autoinmune, que es grave y que produce ampollas severas en la piel. Se llama penfijo. Ahorita les voy a compartir una imagen que tengo por aquí. Ya. Aquí está. No sé si está viéndose la imagen. Sí se ve un poquito feo. Pero ahí está. Digamos, eso es del penfijo, ¿no? Si ven, ahí tiene llagas. Y eso, es una enfermedad autoinmune. ¿Sí? Entonces, eso digo, ¿no? Muchos sugieren que puede haber sido este tipo de enfermedad. Sí. Alguien escribió por allí. Herpes zóster. Ah, mire. Eugenita. Gracias, Eugenita. Sí, entonces era una enfermedad, como les digo, autoinmune y pues bastante grave, ¿no? Entonces, eso se sugiere que puede haber tenido sequías, ¿ya? Y le dicen que traigan una torta de higos, pide Isaías una torta de higos, ¿sí? Y en el Medio Oriente, en la cultura ugarit, ¿sí? En la cultura ugarit, que era una cultura vecina de Israel, se usaba estas masas de higos como remedios caseros, o sea, como medicamentos comunes. Sí, actuaban como, digamos, una sustancia así media pastosa que se aplicaba para ablandar la piel o madurar abscesos y que también llagas pudieran drenarse. Entonces se usaba como se colocaba la masita sí, como cataplasma. Mm. Sí, 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 cataplasma, esa palabra no la entendía bien. Sí, pero sí, es como cataplasma. Y se colocaba y eso aliviaba pues el dolor local, reducía como la tensión, ayudaba como a que facilite el drenaje de las llagas, ¿no? Pero sin embargo, esto no es algo que pueda curar el penfijo, o sea, no podría curar esto, ¿no? Entonces, se ve que en realidad, o sea, lo que curó a Ezequías fue el Señor. O sea, usó así, puso estas masas de higos, pero era esto insuficiente, o sea, naturalmente esto era insuficiente para salvarle la vida al rey. Entonces se entrelaza, ¿no? Remedio casero de la época con la intervención divina. O sea, eso sí, la verdadera recuperación a esta enfermedad requirió, o sea, un milagro del Señor, ¿sí? No, que superaba, o sea, la medicina de ese tiempo. Sí, pero vemos cómo Dios puede usar, o sea, diferentes maneras para sanar una enfermedad. O sea, en este caso, pues, usó eso y actuó, ¿sí? Entonces, también, pues, sabemos que Dios de diferentes maneras puede, digamos, sanarnos a nosotros. Sí, sí, bueno, me acuerdo bueno, se lo voy a contar como anécdota. Una vez estábamos en un email y se había enfermado una persona. Espérame un ratito. Sí, perdón, ¿sí me escuchan? Sí, sí me están escuchando porque aquí como que no hay internet. Sí, 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 Estevita, Estevita. sí se Sí, escucha. Ah, ok, ya, gracias. shalom, Gracias. hermano. Shalom, gracias. Entonces, como les decía, bueno, sucedió que una persona se enfermó y había otra persona que la estaba cuidando, pero, bueno, estaba orando, ¿no? Por la persona. Pero después llegó otra persona y dijo, pues hay que comprarle algo para que se cure, o sea, un medicamento, alguna cosa, y le fue y le dieron unas pastillas. Y claro, o sea, está bien el tema de orar, obviamente, ¿no? Pero también hay ya soluciones que Dios pone a la mano, que pues, no sé, tal vez alguna cosa que ya sabemos que nos va a sanar en alguna situación, que ya Dios ha permitido pues que lo conozcamos hoy en día, se puede hacer uso.
Sí, y no estaría en contra de ello. Dios las pone el conocimiento para que seamos sanados, ¿no? Entonces, a la final, pues es Dios quien sana, pero puede ser de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, aquí pasó eso, ¿no? Y obviamente, pues como les digo, no es que la torta, la masa de higos podía sanarle esa enfermedad, pero Dios actuó ahí, ¿sí? Listo. Entonces, en el versículo 8 dice, y Ezequías, no, ya leímos hasta ahí. Vamos a leer del 8 al 11. ¿Alguien puede leer tal vez del 8 al 11? Ahí, miren, ahí nos puso Emily también. Prefijo es un grupo de enfermedades autoinmunes y crónicas del propio sistema inmunitario. Ataca por error las células sanas de la piel y las mucosas, provocando aparición de ampollas grandes y frágiles que se rompen fácilmente y dejan llagas dolorosas. No es contagioso. Entonces, y en cambio un herpes es una infección causada por un virus. Provoca la aparición de grupos de pequeñas vesículas llenas de líquido que suelen causar ardor, picazón, generalmente alrededor de los labios genitales. Es una infección contagiosa. Entonces, aquí, bueno, hay dos posibilidades, ¿no? Creo que el penfinjo parece ser algo más grave que el herpes. Entonces, posiblemente por eso es que fue penfijo. Sí, sí. Entonces, esto también para que lo notemos. Gracias, Emil. Y ahora vamos a leer, por favor, alguien puede leer del versículo 8 al 11. Del 8 al 11. Amén. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que el Señor me sanará y que subiré a la casa del Señor al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás del Señor, de que hará el Señor esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Muchas gracias, sí, gracias, Nico. Entonces aquí vamos a ver que ya Ezequías también pide una señal, ¿no? O sea, quiere como tener una señal de que él va a sanarse, de que va a cumplirse la palabra que le han dado. Entonces ahí Isaías le propone, le dice, a ver, ¿qué señal quieres? Que avance la sombra 10, bueno, ahí dice gradas, pero 10 grados dice, ¿no? En la Reina Valera, pero puede leerse también como gradas. Ya vamos a ver por qué gradas. Dice, ¿avanzará la sombra 10 gradas o retrocederá 10 gradas? ¿La sombra de qué? ¿De qué cosa hablamos, no? Y ahí al final lo dice en el versículo 11, del reloj de Acaz. Acaz era el padre de Ezequías, ya primero. Acaz era el padre de Ezequías. Y Acaz, al parecer, construyó un reloj, un reloj solar, ¿sí? Sí, de hecho hay algunas menciones de que estaba creo que era en la terraza o algo así, que estaba ese reloj de acá. Sí, en una terraza. Y ese reloj no era un reloj pequeñito, no era como un reloj así como estos, ¿no? O los pequeñitos que hemos visto a veces que hay solares, que también a veces hay, pero no, sino que más bien parece haber sido una estructura, o sea, una estructura arquitectónica, con una gran escalinatas como unas escalinatas, dos escalinatas. Esto es lo que más o menos se intenta decir cómo era, porque no es que haya una evidencia así eh, absoluta, ¿no? Para decir era así, pero que dicen que eran como dos tramos de escaleras que subían a una cámara superior, a una azotea, digamos, del palacio, y que ahí estaba erigido, digamos, algún tipo de muro o pilar, que pues era el que estaba dando la sombra hacia unas gradas u otras, según la posición del sol. ¿Sí? Entonces voy a compartirles una imagen de algo posiblemente que podía haber sido. Algo así. Como les digo, no es que sea esto, pero puede haber sido algo similar. O sea, como gradas a los lados y algún tipo de muro, ya sea en el centro, como ven a los lados, quizás en el centro, en donde el sol iba moviéndose y la sombra iba colocándose según en las gradas.
y eso hacía pues que sepan qué hora es. Entonces, algo así. Entonces le está diciendo Isaías a Ezequías, ¿quieres que la sombra avance 10 gradas o que retroceda 10 gradas? O sea, ¿qué le está diciendo? Que como señal, ¿quieres que, digamos, que pasen horas o que como que se retrocedan horas, ¿no? Porque a la final eran horas, ¿no? Con las cuales estaban midiendo. Pero según caían según la luz solar. Entonces, Ezequías pues les dice, no, es fácil que avance el día, ¿no? O sea, es fácil que avancen las horas. No hay nada, no hay nada extraordinario en eso, ¿sí? Pero ¿qué es lo difícil? Que se retroceda, digamos, las horas, según según ese reloj solar. Entonces, eso le está mencionando Ezequiel, le dice, y prefiero que retroceda, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí para que lo vean cómo era más o menos ese reloj. Sí. Y entonces aquí, aquí vemos primero que Isaías primero le usa una pregunta pedagógica, ¿no? Con Ezequías, porque le está diciendo le está lanzando la pregunta, ¿no? ¿Qué quieres ver? ¿Lo que es fácil o lo que es imposible, digamos, así, ¿no? Básicamente, o lo que es difícil, lo que es fácil o lo que es lo difícil. Y esto vemos también cuando algunos profetas hacen, digamos, algún anuncio, algo cuando quieren enfatizar el milagro que va a llevar a cabo el Señor, ponen estos tipos de preguntas pedagógicas, ¿no? Por ejemplo, otra pregunta así pedagógica puede ser, ¿vivirán estos huesos secos? O sea, como para que uno diga, no, pues, o sea, no pueden vivir unos huesos secos. Y aquí también como para que Ezequías piense y diga, no, o sea, no puede regresar la sombra, o sea, fue como no era un no era un simple diálogo, ¿no? Sino que obligaba a que el oyente de la pregunta, en este caso Ezequías, se confronte, o sea, diga, a ver, pero ¿cómo va a suceder eso, no? Entonces, aquí, para que haya como o sea, que se muestre aún más grande lo que va a suceder, la magnitud de la intervención divina que iba a presenciar Ezequías. Entonces ahí vemos que este reloj de acá, como les digo, estas escaleras, la sombra iba variando según el sol, sí, iba variando según la posición solar, según la luz solar. Y lo que vemos es que va a retroceder 10 gradas, eso dice en el versículo 11. Dice que el profeta clamó al Señor y que se volvió para atrás. Digamos, voy a tratar de explicar cómo es este versículo 11 porque es un poco confuso. Como que se hizo para atrás o se regresó 10 gradas la sombra en las escalinatas, en los escalones. Se regresó porque había descendido, se había descendido la luz del sol en el reloj de acá. ¿Ya? Entonces, ahora sí. ¿Cómo puede haber pasado esto? ¿No? Porque hay algunos debates. ¿Cómo puede ser? A ver, déjeme decir qué hora es. Sí, eso también. Ahorita Eugenita nos dice que hay personas que saben la hora solo viendo al sol, y es cierto, solo ves el sol y ya sabes qué hora del día es. Mi abuelita es así también. Ella sabe qué hora es solo viendo al sol. Y latina, y por minutos. Mejor así se equivoca. Entonces es bastante interesante ver eso. Y ahora vemos qué es lo que sucedió. Vemos que sí se retrocedió la sombra. O sea, como que la luz solar cambió de ángulo o se movió. ¿Qué pasó? Entonces hay algunas formas de cómo podría haber sucedido esto. Yo voy a comentarlas, pero en realidad no es que haya algo que diga así fue, ¿no? Pero voy a comentar algunas. Una manera en la que podía haber sucedido esto es, digamos, un milagro cósmico. O sea, primero tenía que haber pasado que la rotación de la Tierra se detenga, porque nosotros sabemos que la Tierra está rotando, ¿no es cierto? Está rotando la Tierra. Ajá. Bueno, está rotando alrededor del Sol, eso es el movimiento de traslación, que está trasladándose alrededor del Sol. Y hay un movimiento de rotación que está rotando sobre su propio eje. Sí. Y ese es el que da las horas del día, la rotación sobre su propio eje. Entonces, lo que debería haber pasado es que se haya detenido la rotación de la Tierra y haya regresado al otro lado, porque ahí la posición del Sol cambiaría y se regresaría a la sombra. ¿Sí? Sí, esto tendría que haber pasado. Ahora, aquí si hubiera sido de esta manera, pues el Señor
habría, digamos, con su poder soberano sobre las leyes y la física, habría tenido que también, de alguna manera, mantener el daño colateral que podría haber pasado, porque el momento en el que, digamos, la rotación de la Tierra se detiene y cambia de, o sea, que se detenga nomás. Es algo muy, muy, digamos, en condiciones normales imposible, sí, imposible, en condiciones normales, porque pues eso vendría a ocurrir tsunamis, vientos descomunales debido a la inercia, porque como creo que una vez Josué nos explicaba, o sea, si vamos de un carro a toda velocidad y queremos agarrar una curva o frenar, pues hay un golpe. Entonces imagínense en ese, porque la Tierra está girando muy rápido, nosotros no nos damos cuenta, pero está girando. Entonces, si es que si hubiera detenido la Tierra en rotación y regresado, también el Señor tendría que haber de alguna manera controlado todos los efectos que eso hubiera causado. Sí, entonces esa es una manera que tendría que haber sucedido. La otra opción es, por ejemplo, es, digamos, un milagro óptico, la refracción de la luz. O sea, también esto otros científicos, estudiosos, ¿no? Que han hecho estos análisis, estos estudios, sugieren, o sea, que la Tierra giró normalmente, o sea, que no cambió el movimiento de rotación, pero que lo que Dios alteró fue la trayectoria de los rayos de la luz del Sol, o sea, la luz solar, como que modificó la trayectoria en la que estaban yendo en Jerusalén para que, digamos, en una super refracción atmosférica, o sea, haya cambiado ese ángulo de luz y haya hecho que la sombra en las escalinatas retrocediera de una forma visible para Ezequías, pero sin alterar la rotación de la Tierra. O sea, como les digo, tal vez aquí es otra opción. La refracción, o sea, la manera en que los rayos solares están yendo, hayan cambiado hayan sido eh, cambiado la trayectoria, como una refracción de la luz. Otra opción igual puede haber sido que haya sido, digamos, una teoría, es otra opción, una teoría de un eclipse solar. Sí, algunos astrónomos sugieren, ¿no? Que lo que sucedió fue algún eclipse solar parcial o un eclipse total que sucedió visible en Jerusalén y que no, entonces cuando la luna empezó a cubrir al sol, ¿no? La intensidad, digamos, y el ángulo de la luz solar también puede haber caído o cambiado y el ángulo de la luz solar pues hace que también haya cambiado la sombra en las gradas. Sí, entonces como un efecto óptico, ¿no? En la que parece que las sombras se hayan movido. O sea, como un efecto óptico por el eclipse. Sí, hay algunos astrónomos, por ejemplo, hay un historiador, bueno, un francés, se llama Camille Flammarion, investigó esto y también igual algunos matemáticos, ¿no? Han dicho, o más bien dicho, han analizado y han aseverado que sucedieron eclipses solares en la época de Ezequías, en el año 700 antes de Cristo. O sea, como diciendo que sí sucedieron eclipses en esa época, que sucedieron, según estos estudios. Entonces puede haber sido también un tipo de eclipse, ¿sí? Sí, entonces, bueno, esas son opciones. Ahora, sea que haya sucedido, ¿sí? Lo que se muestra es que pues a la final el Señor tiene control absoluto de los astros, del tiempo y de todas las cosas, y pues que usó de alguna manera alguna situación para hacer esta señal a Ezequías, ¿sí? Pues si nosotros sabemos que el Señor creó los cielos y la tierra, pues si eso tenemos confianza en que eso sucedió, pues sabemos que puede ser también cualquier cosa. Ahora, en la manera en que lo usó, pues hay varios debates, como les menciono, pero eso pasó y fue la señal para Ezequías, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora ya hemos acabado como una primera parte, hemos visto la enfermedad de Ezequías, ¿ya? Cómo sucedió, también un poco el tema de ordenar la casa, de estar preparados del tema de la muerte, de la sanación que recibió, ¿sí? Del milagro que recibió. Y ahora vamos a ver una segunda parte en este capítulo de una comitiva que viene desde Babilonia a visitar a Ezequías, ¿ya? Entonces vamos a leerlo, ¿ya? Bueno, yo voy a leer el versículo 12. Dice, en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes de Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo, ¿sí?
Entonces aquí va este Merodac Baladán, rey de Babilonia, envía mensajeros con cartas y presentes Ejías, porque había oído que había caído enfermo. Entonces como que se envía esta comitiva, estos mensajeros con presentes y con cartas a Ezequías como ¿cómo diría? Eh, por cortesía, ¿sí? Por visitarlo cuando ya se recuperó. O sea, escuchamos que estuviste enfermo, venimos, nos solidarizamos contigo, así como en ese plan, digamos, ¿no? Ahí más o menos. Ya vamos a ver que también igual había otras cosas por ahí. Ujú. Sí, puede haber sido, ya vamos a ver, sí. Este Merodach Baladán era un rey de Babilonia, como dice. Ah, no, hijo de rey, era un príncipe de la tribu Bit Yakin en el sur de Babilonia. Y él era hijo de Baladán. Baladán no aparece como tal este nombre en registros babilónicos, sino que hay otros nombres como por ejemplo Nabú Baladán, que es un nombre que sí había, o también Belidín. Entonces, quizás era alguno de estos personajes. Baladán así como tal no está, pero hay el Belidín en registros o Nabú Baladán. Ya, bueno, entonces este señor envía mensajeros, ¿no es cierto? Llegan allá y también aquí vemos que pues los motivos, como dice, puede haber sido como para felicitarlo por su salud, por su recuperación. Ese era uno de los motivos que se presenta aquí. En Crónicas, cuando nosotros leemos Crónicas 32:3, ahí quisiera que leamos ese versículo, ahí también dice otro motivo por el cual fueron. Si alguien puede leer Segunda de Crónicas 32:3, porfa, para ver un motivo más por el cual se menciona que fueron estas personas. Yo te leo. 32 Tres. Ujú. dice, consultó con sus funcionarios y consejeros militares y decidieron bloquear los manantiales fuera de la ciudad. A ver, espera. Segunda de Crónicas 32:3, capaz vi mal, déjame un rato. 24. Ahí dije otro. ¿Cuál? ¿24? Segunda de Crónicas 32:3 me dijiste. Sí, yo dije mal. Ah, el 32:24. No, ¿sí? Ay, no, ya, Desde el espérame. 20 podemos leer. Ya, desde el 20, gracias, Nico. Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron en oración al Dios del cielo. Entonces el Señor envió a un ángel que destruyó al ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Sennacherib se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado, y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí mismo a espada. Así es como el Señor libró a Ezequías y al pueblo de Jerusalén del rey Sennacherib de Asiria y de todos los demás que los amenazaban. Entonces hubo paz por todo el país. A partir de entonces el rey Ezequías fue muy respetado entre las naciones vecinas y llegaron a Jerusalén muchos obsequios para el Señor junto con valiosos regalos para el rey Ezequías. Ya, sigamos, sí, ha sido 30, sigamos, no, es hasta el 31 y 32. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia junto con el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. Ezequías era muy rico y altamente honrado. Construyó edificios especiales para guardar sus tesoros, plata, oro, piedras preciosas y especias, así como los escudos y otros objetos de valor. También construyó muchos depósitos para su grano, vino nuevo y aceite de oliva, e hizo muchos establos para su ganado y corrales para sus rebaños de ovejas y cabras.
Construyó muchas ciudades y adquirió enormes rebaños y manadas, porque Dios le había dado grandes riquezas. Bloqueó el manantial de la parte alta de Gigón y condujo el agua por un túnel hasta la parte occidental de la ciudad de David, de modo que tuvo éxito en todo lo que hizo. Ah, Sin ya, ahora embargo, este es. sin Sí, embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. ya, ahí, gracias. Bueno, leímos bastante, pero bueno, para tener un poquito más de contexto de sequías. Creo que 32.3 dije, ya era 32.31. Me faltó el uno ahí. Entonces, aquí se está mencionando que estos señores de Babilonia llegaron también para investigar la señal que había acontecido en el país. ¿Sí? O sea, también era pues para ver, habían escuchado del tema de la sombra, quizás, como les digo, de este tema de la sombra que se retrocedió 10 grados. Entonces, otro motivo, ya como leímos ahorita que fue uno, pues, porque escucharon que se recuperó la salud, pero también, según aquí en Crónicas, era como para saber o conocer más del prodigio que había sucedido sobre este milagro de que se había retrocedido 10 grados la sombra. Entonces fue como para eso, ¿no? Fueron a conocer un poco más de ello. Igual hay otros historiadores, ¿no? Como Flavio Josefo, que le dicen que había un verdadero propósito de los babilonios, que era pues proponerle una alianza política y militar a Ezequías. O sea, no era solamente como felicitarlo, o no era solamente para conceder la señal, sino que también querían proponerle algún tipo de alianza política y militar a Ezequías. Porque digamos, en ese momento, quien estaba dominando era Siria. Entonces los babilonios no estaban dominando, era Siria. Quizás los babilonios querían pues buscar alianzas para poder vencer a Siria. Sí, entonces todavía no, quizás no fueron con la mente de atacar. Es que aquí vamos a ver lo que pasó. O sea, quizás ellos de verdad no fueron intencionalmente para conocer a Judá y poder atacarlo luego, sino que fueron como para buscar alianzas o como pues para felicitar al rey que se recuperó, o como para conocer del milagro que había sucedido con la sombra de que retrocedió 10 grados y quizás no era así para atacarlos, pero lo que hace Ezequías motiva que luego les ataque. Vamos a ver. Entonces dice que esto sucedió, ¿no? Que ellos van allá a Babilonia y que en el versículo 13 dice, y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó en Ezequías de que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. O sea, les mostró todito. Ezequías les mostró todito. Aquí, como no sé si ahí hemos visto esos house tours que hacen los influencers y que comienzan a enseñar cada parte de sus casas. Sí, algo así. O sea, como mostrando todo lo que tienen, ¿no? Se me hace ver un poco eso. Y aquí, pues, les muestra varias cosas, ¿no? Por ejemplo, dice que le mostró la casa de sus tesoros. O sea, la palabra aquí, como dice en hebreo, dice Bet Nekoto, dice en hebreo. Y es una palabra única, o sea, aquí en la Biblia, que era un préstamo del acadio. O sea, era una frase, una palabra que es del acadio, viene del acadio y se colocó. Y los reyes de Asiria usaban, digamos, esta edificación. Ellos la llamaban así, a un almacén fortificado, o sea, diseñado para guardar el botín capturado por las guerras. Sí, o sea, era como, digamos, era una palabra, un nombre que usaban los asirios para nombrar a la edificación donde ellos guardaban sus botines de guerra. Entonces, al parecer, Ezequías em, copió el diseño de estas fortificaciones y copió el diseño y ahí también él tenía estas fortificaciones donde guardaba sus botines. También dice que les presentó plata, oro, especias, ungüentos preciosos. El ungüento precioso, el aceite, ¿no? O sea, como el bálsamo, que era muy famoso el tema de la región de Jericó, este Valle del Jordán, por el tema de los bálsamos. O sea, muy, muy exclusivos, muy exclusivos.
Y también les presentó la casa de armas, la casa de armas, igual. O sea, donde se armaba, donde se construían todos los, pues las fábricas de armas, sí. Que también igual esta casa de armas quizás fue igual un diseño que copió de los asirios, igual, Ezequías. Sí, entonces les presentó todo eso, todo eso les presentó. Como les digo, les hizo un host tour ahí a todos ellos. Y dice en el versículo 14 al 18. ¿Quién puede leer? Del 14 al 18, si alguien puede leer, porfa, para que me ayuden. A ver, Estevita, te ayudo. Gracias. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó de mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra del Señor, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo el Señor. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ya, muchas gracias, Carmita. Sí, entonces aquí viene ya una sentencia por lo que hizo, por lo que les mostró. Entonces aquí nosotros vemos pues también en el que acá, en el versículo que leyó Alexandra, también dice que estas personas de Babilonia vinieron y que Dios lo dejó para probarle y para hacerle conocer todo lo que estaba en su corazón a Ezequías. O sea, de esta manera el Señor iba a mostrar lo que había en el corazón de Ezequías. Y aquí vemos lo que había en el corazón de Ezequías. Porque estas personas que llegaron, estos babilonios, digamos, llegaron de alguna manera para escuchar de los milagros, ¿no? De la señal que había sucedido, de cómo se recuperó. Y ahí Ezequías tenía la posibilidad de predicarles, digamos, por decir, ¿no? Testificar de Dios, de hablarles de las maravillas, de la señal, no sé, de decirles, miren, si el Señor hizo mover la sombra 10 grados, o sea, ¿cómo nos va a salvar de los asirios y demás, ¿no? Podía haber hecho eso. Y en su lugar de testificar, digamos, de lo celestial, de lo eterno, de Dios, habla de las cosas materiales. Sí, habla de las cosas materiales. Entonces ahí vemos que, o sea, perdió una gran oportunidad, ¿no es cierto? De evangelizar, como diríamos hoy, de predicarles. Sí, de testificar, de mostrar, de glorificar a Dios, de glorificar a Dios. Y lo que hizo, pues, es vanagloriarse él mismo, en todo lo que tenía. Como les dije, o sea, todo lo que posiblemente copió de los asirios, miren, esto les copia a ellos, miren esta estructura. Y pues como para vanagloriarse, ¿no? O sea, con egocentrismo. Sí, presentó todas las obras materiales, pero no presentó las obras celestiales del Señor. Sí, no les mostró eso. También mostró el Señor el corazón de él. Y claro, aquí se muestra lo que tenía en el corazón Ezequías. Sí, o sea, es que fue como vi, también leímos, Alexandra nos lo ayudó a leer, tantas cosas que hizo Ezequías, pues eso también hizo que se creciera, digamos, y en su corazón se reflejó eso, se reflejó este tema de la vanagloria, del egocentrismo que tuvo ahí Ezequías, que mostró aquí. Entonces, Ezequías en realidad, o sea, ¿para qué quería sanidad? ¿Sí? ¿Para qué quería la sanidad que Dios le dio? Para él mismo, o sea, para su deleite, digamos, para tener más años de vida, etcétera, para disfrutar de las cosas que tenía, disfrutar de sus riquezas, no sé, o bueno, para alguna situación, o, o lo ideal hubiera sido que haya querido justamente más años de vida para glorificar a Dios, ¿sí? Para eso hubiera sido el ideal. Sí, en el Salmo 6 también es un salmo igual también bastante bonito, en donde se menciona y se dice, ¿no? En el Seol, ¿quién te alabará? Y David le dice, o sea, como que pidiéndole vida, pero para glorificar a Dios. Como diciéndole, si me muero ya no te voy a poder alabar.
O sea, permíteme tener vida para alabarte, para glorificarte. Y a veces eso también, pues, que tengamos esa conciencia, ¿no? O sea, todo lo que nosotros le pedimos al Señor, más, o sea, tiene que la motivación principal tiene que ser el buscar la gloria y la alabanza al Señor. Sí, entonces, si yo, Señor, sáname, pero para que pueda testificar de la sanación, pueda seguir hablando a las personas de ti, no sé. O sea, cómo buscar en esos propósitos más que decir, bueno, es que, no sé, quiero terminar mi carrera, o quiero, no sé, Viajar. comprarme un carro, quiero conocer Dubái, pero no sé. O sea, no, o sea, sí, sí me hago entender. Para qué son las cosas que le pedimos al Señor? Y aquí se mostró eso, o sea, y se mostró porque no glorificó a Dios, o sea, no fue ese tiempo extra que le dio el Señor para glorificar a Dios, sino para mostrar las riquezas que él tenía. Entonces ahí vemos, ¿no? Lo que pasó en este caso. Ahí quisiera que alguien lea primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Sí, alguien, primera de Juan 2:16. Ya tengo. Sí, gracias, Carmita. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ya, gracias, Carmita. Sí, entonces aquí vemos lo que sucedió, ¿no? Y como luego vamos a ver el tema de que les mostró todas estas cosas a los de Babilonia, hace que luego ellos pues digan, no, o sea, yo tal vez vine para alianza política y así, pero veo que no, mejor les conquisto y me quedo con todo lo que tienen. Tienen tantas cosas. O sea, ya les brilló el ojo. Digo, no, mejor es conquistarlos. Y ya vamos a ver qué años después, pues pasa eso. Babilonia va y ya saben todo. O sea, ya saben todo lo que tienen, entonces van a cogerse todo lo que mostrar. Ya saben. Entonces aquí también tenemos una advertencia, ¿no? O sea, en esta época, más que todo de las redes sociales y todo, o sea, vivimos, digamos, en una época donde se motiva a la gente, ¿no? A que estén vitrineando sus logros, sus bienes materiales, pero también esta imprudencia, porque esto fue imprudencia, de abrirle los tesoros a cualquiera, pues tiene consecuencias, ¿sí? O sea, aquí lo que exhibimos con orgullo puede despertar la codicia o la envidia en nosotros, ¿sí? Entonces, también eso tendría una advertencia, o sea, ¿qué mostramos? Porque quizás podemos mostrar algo que cause que alguna persona busque nuestro mal. Sí, entonces hay que ser prudentes también en lo que se dice, en lo que se habla, ¿no es cierto? Entonces, porque lo que decimos, pues ya, lo que ya decimos o les decimos a las demás personas ya no lo podemos rehacer, ya está dicho. Entonces tenemos mucho cuidado de saber qué decir, ¿no? De no ser muy imprudentes en el estar, digamos, exhibiendo así las cosas como lo hizo aquí Ezequías. Sí, porque puede pasar lo que pasó con Babilonia. En Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, más del que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Entonces, una vez el tema, ¿no? De saber, de cuidar lo que hablamos, ¿sí? No ser presos de nuestras palabras. Sí, entonces Babilonia, como vemos aquí, vio todas las riquezas y más tarde vamos a ver que va a destruirlos y va a quedarse con todo. Y ahí lo que dicen, o sea, incluso los hijos de Ezequías van a ser llevados de eunucos y demás. Entonces viene muy, muy, muy terrible con Ezequiel lo que iba a pasar. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos conceda, digamos, una bendición, un milagro, o sea, no demos paso al orgullo, ¿no? O sea, que siempre nos aseguremos de que el centro de nuestra conversación o la gloria sea para Dios y no para lo que hemos recibido. O sea, no. Si Dios nos da algo, es pues todo viene de Dios. Todo dádiva viene de Dios. Entonces glorificarlo a Él y no ensalzar lo que hemos recibido, el regalo como tal, sino a Dios principalmente.
Sí, aquí pues Ezequiel hizo eso, ensalzó todo lo que tenía, todas las riquezas que que Dios le había dado, pero no glorificó a Dios, como les digo, o sea, perdió esa oportunidad de lo que ellos querían ir a conocer de la sanación y de la señal que había pasado, pues vieron más bien lo material. Entonces, eso aquí vemos, ¿no? ¿Qué pasó? Y ahora vamos en el versículo 19. Este versículo también es bien interesante, porque dice que dijo Ezequías a Isaías, la palabra del Señor que has hablado es buena. Y dijo, habrá al menos paz y verdad en mis días. Bueno, si vemos, ¿no? Esta parte, esta frase tiene como dos partes. Dice, y dijo Ezequiel a Isaías, la palabra del Señor es buena. O sea, y dijo, la palabra del Señor es buena. Y luego dice, y dijo, habrá al menos paz y seguridad y verdad en mis días. Em, la primera parte, la palabra del Señor que has hablado es buena. Esta a primera impresión nos dice, bueno, o sea, es como que él está diciendo, lo que está diciendo es justo, o sea, es como decir, merezco, o sea, merezco esto ya, como que merezco esto que dices. Bueno, pero la segunda parte ya nos muestra que en realidad seguía ahí mostrándose un tema de egoísmo de Ezequías. Porque dice, habrá al menos paz bueno, ahí dice la palabra y verdad en mis días. Pero bueno, entendido que la verdad es algo estable, que no cambia, podríamos decir que habrá al menos paz y estabilidad en mis días. ¿Sí? Entonces, Ezequías dice, bueno, o sea, va a venir toda esta calamidad, pero por lo menos a mí no me va a tocar ver, o sea, ni sufrir. Sí, o sea, sí fue un tema un poco, un poco, sí, egoísta, sí. Entonces, analizándole, o sea, muy detenidamente, ¿no? Como la primera parte, pues, digamos, quizás una aceptación humilde, pero ya cuando leemos la segunda parte, se ve una posición media complicada de parte de Ezequías. Sí, o sea, donde, digamos, ya vemos que la resignación de Ezequías no nació de la humildad, sino más bien de un egoísmo y de una preocupación por él mismo. O sea, ya su verdadero pensamiento fue de un alivio personal, o sea, ya no él ya no iba él iba a librarse de las consecuencias que de haber mostrado a los babilonios de esas riquezas. Y eso sí iba a caer a sus hijos y a la nación, iba a pasarles luego. Entonces, esta actitud también, pues, esta es otra reflexión, ¿no? Esta actitud que vemos aquí en Ezequías, pues no replicarla, ¿no? El egoísmo de buscar solo nuestra comunidad presente, solo el ahora, el hoy día, ¿sí? El estar cómodo hoy día, pero ignorar, digamos, el legado, lo que le dejamos a los demás, a nuestra familia, a nuestros eh, cercanos, ¿sí? A nuestras generaciones que vienen luego. Entonces aquí Ezequías miró por lo suyo, ¿sí? Tuvo una mentalidad, bueno, con que yo tenga paz en mis días, no me importa lo que pase mañana a mis hijos. Entonces sí, debemos nosotros más bien tener esa preocupación, ese corazón más generoso con los demás, sí, y con las siguientes generaciones. Sí, entonces no tener esta actitud egoísta, pues porque a la final esto, digamos, puede romper esa responsabilidad que deberíamos tener con la iglesia, con nuestra familia, y no solamente un alivio personal de el hoy y el ahora, yo estoy bien, estoy cómodo, y más bien es ser, o sea, mujeres, o sea, hombres y mujeres que sembramos, o sea, que buscamos bendecir a otros, ¿no? Que sea no solo de nuestra comodidad, ¿sí? Entonces aquí vemos que pasó esto con Ezequías y mostró también pues aquí otro tema que no fue correcto, ¿no? Ahora yo también estaba viendo y lo que la otra vez, hace unas semanas vimos es que a Ezequías se le dijo que era alguien que no hubo nadie como él, ni antes ni después, que había confiado en el Señor. Y de verdad, o sea, ¿cómo es que ahora pasa todas estas cosas? Que antes parecía que era alguien extraordinario y vemos estas actitudes, ¿no? Que tiene, ¿cierto? Entonces, uno podría decir, no, entonces que Ezequías en realidad fue malo. Y no, o sea, no sé, a diferencia, o sea, digamos, de lo que a veces en otros biografías o así de algunos líderes se les pone como intachables en la Biblia, pues en realidad no se esconde cómo eran las personas, ¿no? O sea, sí, Ezequías tuvo una confianza inigualable, ¿no? Destruyó altares paganos, se plantó contra el imperio asiria, confió en Dios, o sea, en momentos de crisis sí hizo muchas cosas, quitó altares, ya leyó también Alexita algunas de las cosas que hizo. Sí, que no había hecho ningún otro rey. Pero él, este mismo hombre, digamos,
que vio y que hizo todas estas cosas, pues también en esta prueba, en esta prueba que tuvo aquí, falló, o sea, flaqueó. O sea, no, sí, ahí ya no pasó la prueba en el halago, la comodidad, la vanagloria un poco ahí. Sí, pero digamos el balance de todo su reinado, o sea, todo lo que él hizo, o sea, no se puede, digamos, juzgar solo por esa acción. Sí, o sea, no sería solo por eso, porque también él es recordado, como les digo, por la confianza, o sea, y reformas que hizo en todo su reinado. Sí, pero sí, pero la Biblia muestra también honestamente lo que pasó acá, o sea, lo que está diciendo es, a la final, pues, estas son solo personas, o sea, a la final el único que va a ser sin mancha y sin nada que se le pueda reprochar es el Señor, o sea, el Mesías, nuestro Señor Yahushua, o sea, nadie más cumple así totalmente. Con David también ya vimos, con Betsabé lo que hizo David, ¿no es cierto? Entonces, igual aquí se presenta Ezequías como era lo que era una persona como tal, ¿sí? Entonces, eso pasó con Ezequías, ¿sí? Con Ezequías le pasó esto. Y luego en el versículo 20 dice, los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sí, aquí este estanque era pues como le dicen, el túnel de Siloé, que hasta ahora está, ¿no? En Israel. Todo este tema de una obra, o sea, una obra de ingeniería bastante grande, igual para ese tiempo, en la cual, digamos, se aseguraba que haya suministro de agua para Jerusalén y también como bloquear el acceso de agua a los enemigos. O sea, era una obra bastante inteligente que hizo Ezequías. Sí, y que fue construida no en momentos de paz, posiblemente no fue construida en momentos de paz, sino que fueron como parte de las fortificaciones que Ezequías empezó a construir cuando ya se venía la guerra contra Siria. O sea, como preparándose, diciendo, pues Asiria me va a atacar, entonces debo ver la manera en la que voy a asegurar que yo tenga agua cuando me ataquen, digamos, por ejemplo. Entonces fue como en ese momento inminente de guerra que construyó también esto. Y ya el último versículo dice que Ezequías durmió con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Sí, aquí se dice brevemente, ¿no? Y durmió Ezequías con sus padres. Pero bueno, en Crónicas, cuando leamos en el versículo en Segunda de Crónicas 32-33, ahí se le da un poquito más de honor. Dice que lo enterraron en la parte superior de los sepulcros de los hijos de David, o sea, como un poquito más de mayor honor a Ezequías, aquí se le menciona. Sí, sí, y ya con eso estamos terminando. Entonces aquí vemos en este capítulo que hay como una, digamos, una bisagra, como que se abre en dos partes, en donde nos muestra por un lado la parte digamos, de Asiria, que estaba también yendo a atacar bueno, toda la parte de la enfermedad de Ezequías y como el tema de la inminente ataque de Asiria, y también ya empiezan a aparecer los babilonios, ya ahorita ya comienzan a aparecerse, ¿no? El tema de Babilonia, que ya vamos a ver que luego todo lo que van a hacer. Entonces en este capítulo se comienza ya a mostrar esas dos caras, de pasar de lo asirio a lo de Babilonia, ¿sí? Y, eh, y con eso ya estaríamos terminando. Entonces, en este capítulo lo que más me llamó la atención fue el tema o bueno, si me gustaría como resumir el capítulo en una frase, sería como la que les comenté de Paul Washer, ¿sí? Que recordemos que somos personas muriendo con la necesidad y que debemos predicar a personas que están muriendo. Somos personas que están muriendo y predicando a personas que están muriendo. Sí, ¿y eso por qué? Porque pues eso nos ayuda como a tener esa conciencia de que la vanagloria, las cosas de este mundo, la riqueza y todo lo demás, pues pasa y más bien hay que nosotros buscar lo que es eterno. El buscar al Señor, estar preparados para su venida, ordenada nuestra casa, como ahí le dijo Isaías, ordena tu casa, tener ordenada nuestra casa para cuando Él venga. Y por eso les digo, o sea, si nosotros entendemos que somos personas que están muriendo, pues vamos a tener ordenada nuestra casa. Pero en cambio, si no tenemos esa conciencia, pues quizás nos distraigamos con las cosas de este mundo, porque no tenemos la conciencia de que algún rato vamos a morir. Entonces, si tenemos esa conciencia, pues yo creo que nos ayuda como a tener los pies firmes sobre la tierra, o sea, saber que en este mundo es pasajero y que lo que viene es lo eterno y que nos estemos más bien concentrando en eso.
y que no hagamos como Ezequías, que aquí pues él se concentró en sus riquezas, en sus cosas, en lo que él tenía, y se concentró en el presente porque vio en él mismo y no vio lo futuro, las futuras generaciones. Entonces ahí por eso digo en esta frase como que, bueno, de alguna manera lo asocio con todo lo que se vio, de estar en esa conciencia y también ver la necesidad no solo de solo yo muriendo, sino predicar a quienes están alrededor nuestro porque también están muriendo, ¿sí? Entonces eso sería como el resumen final. No sé si hay alguna pregunta sobre este capítulo, alguna duda, o si algo no se entendió, igual podemos revisarlo. Sí, si no hay dudas, entonces ahí sí, no sé, Josué, quizás ya para irnos despidiendo, Josué. Bien, yo, hermano Esteban, Sí, bien, para poder entender a Ezequías, yo volví a leer el capítulo 18 y en el versículo 5, pues yo quedé impresionada. Dice, capítulo 18, versículo 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Sí? Muy importante. ¿Por qué él es considerado como un rey de esta manera? Porque él destruyó todo lo malo que había antes de su reinado, ¿no es cierto? Él atacó todo lo que no era con el Señor. ¿Qué sucede? Que en el capítulo 20, como así, como usted lo dividió en dos partes, sí, ¿qué es lo que vemos? Ezequías, ya un hombre mayor, digámoslo, de cuando él se coronó, ¿no? Tenía como 25 años, a 39 años que tenía ya cuando le pasó su estado de salud, que él se enfermó de una enfermedad rara en ese entonces, que tenía más parecido a la lepra, yo puedo decir, ¿sí? Pero eso me llamó la atención, que siendo un rey que actuó por los caminos del Señor, pero sin embargo, como todo hombre, todo ser humano, también era débil, ¿no? Débil en la carne. ¿Qué sucede? Que Isaías, el profeta Isaías, pues le trae el mensaje de que prepare, ordene su casa porque él va a morir. ¿Qué pasa con este rey Ezequías? Como que él no aceptó eso, porque él dijo, no, yo le he servido a mi Dios, yo he ido siempre adelante de él. ¿Por qué tengo que morir? ¿Por qué tengo que preparar mi casa si yo esperaba vivir más? ¿Qué sucede? Que se va al patio a llorar y el Señor, aquí nos da un ejemplo, un mensaje Dios, de que Él con su amor de Padre, con su bondad que tiene nuestro Padre Celestial, vio el corazón de Ezequías y perdona su muerte, ¿sí? Y le perdona, porque lo vio orando con lágrimas que salían de lo más profundo de su corazón. Dios le perdonó e incluso lo premia dándole 15 años más para que viva. ¿Qué pasa? Que en esos 15 años yo pienso que Ezequías, pues como ya recuperó su salud, recuperó su poder, empezó a adquirir bienes. Y esto que fue como un milagro, haberse salvado de esa enfermedad tan fea, digámosle así, llamó la atención a los otros reinos y vinieron una comisión a verlo. Él como todo humano y olvidándose del milagro que había hecho Jesús con él, empezó a enseñarle todo lo material. Mire que le enseña sus tesoros, sus casas de armas, le enseña hasta dónde llegaba su dominio de tierra, hasta dónde él había conquistado. ¿Sí? Se llenó de tanto orgullo, de tanta vanidad ante esta comisión, que lo vino a visitar, que se olvidó por completo del Señor.
Pero también esto ya está en la segunda parte, pero también en esta segunda parte nos da que este rey también acepta su error, porque capítulo 20, versículo 16, dice, entonces Isaías dijo, cuando Isaías le pregunta, ¿y qué nomás le mostraste? Él le dijo, todo le dijo Isaías, ¿no? Entonces en el capítulo 10, versículo 16 dice, entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Entonces, en esta parte yo lo veo como que él acepta su error de haberse alabado, de haber alabado lo material y no más bien decir la grandeza, lo grande que hizo Dios con él, ¿sí? Entonces yo veo aquí a un rey, no sé si utiliza la palabra maravilloso, no sé, o fue maravilloso en un momento, ¿no? Fue maravilloso, pero luego la carne lo hace pecar y lo importante que reconoce su error. Y para terminar, mire cómo dice en el 18, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Tristeza, ¿no? Tristeza porque todo padre quiere que sus hijos lleguen a ser más que ellos mismos como padres, ¿no? Porque para eso uno prepara a sus hijos, para que aprendan a defenderse. Pero qué tristeza para el rey Ezequías que tuvo que contentarse con ver que sus hijos servían a otros, ¿sí? Hermano Esteban, me gustó muy bonita su explicación, con todo el corazón. Y sí nos dejan grandes mensajes este capítulo. Y la vida de Ezequiel nos deja muchísimos mensajes. Muchísimas gracias, hermanos, por escucharme y hermanos. Muchas gracias, hermana Digna. Sí, excelente resumen. Sí, sí, sí. O sea, y nos presenta más que todo, como dijo, qué palabra ponerle a Ezequías. Yo creo que diría un hombre real. O sea, como son, como somos. Sí, o sea, solamente con el Señor. Y algo interesante, ¿no? Como dijo cuando leyó Alex en Crónicas, que el Señor como, pues, o sea, mm, lo dejó solo, o sea, en el sentido de mostrar sin el Señor lo que somos. O sea, sin el Señor. ¿Qué Amén. podemos mostrar? Sin el Señor, ¿qué podemos mostrar? Entonces ahí se vio eso. Creo que iba a haber a hablar, creo que Gaby o Carol. Yo, shalom, amados hermanos. Sí, la verdad es que si tal vez le hubiese Ezequías dado la honra y la gloria al Señor Yahushua, entonces en los pueblos, en esas personas representantes de Babilonia, hubiese habido temor, ¿no? O sea, no, cuidado, me meto con este pueblo porque su Dios los defiende. Y solamente eso. Sí, 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 también. Como vemos ahí, eso fue o sea, como les dijo, o sea, Ezequías pues ya cambió la mirada de lo eterno por lo terrenal. Pero como bien digo, o sea, sin el Señor, pues, ¿qué podemos mostrar? No mostraríamos igual o peor, o peor que Ezequías, sin el Señor. Entonces, eso, sí, era un hombre, un rey. Yo quisiera hablar. Sí, Eugenita, claro. Buenas tardes con todos. No me muestro, pero bueno, como es, querían, yo realmente puedo decir como testimonio fiel y vivo de que he visto a tanta gente morir delante de mí y, y puedo decir de que no solamente decir de que las personas que conocen del Señor o que han estudiado la palabra de Dios ya están preparadas para irse de este mundo, digamos así. Eh, y puedo decir primeramente como a mi mamá cuando yo le vi morir, eh, ella entra en una angustia desesperante, ¿no? Bien fea. Y me acuerdo que fue el último grito que hizo mi mamá y llamarme Eugenia, así durísimo, ¿no?
durísimo. Y me acuerdo que estaba con mi hermana Lucía, pero pronunció mi nombre. Y cuando fuimos y le vimos, mi mamá estaba ya casi desvaneciéndose. Y creo que como madre, y creo que eso tal vez le haya ocurrido también a este hombre, ¿no? Que cuando dijo, prepárate. Y creo que mi mamá pasó mucho tiempo enferma con cáncer de estómago. Y mi mamá era más o menos parecida a mí, así gordita, chiquita, morenita y todo. Pero con el tiempo que fue pasando, se fue haciendo flaquita, 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 chiquitita, así. Pero no perdía la noción de que tenía, que iba a dejar a sus hijos. Y esta les cuento, hace 45 años que mi mamá falleció. Y nosotros éramos jóvenes, bueno, yo ya tenía 20 años, me acuerdo. Y tenía mis otros hermanos menores que mí. Pero mi mamá nunca perdió eso de corazón de madre, de decir, mis hijos se van a quedar solos. Y cuando me llamó y nos juntamos los tres y nos dijo, nunca se separen, siempre estén juntos. Y mi mamá solo dijo eso y falleció. Luego vi fallecer a mi hermana, también en la misma condición. Creo que mi hermana pasó muchos, muchos años enferma. Noé le conoció, Carmita le conoció y la mayoría de hermanos que están aquí le conoció a mi hermana. Igual ella, cómo anhelaba seguir viviendo. Mi hermana se enfermó con esta enfermedad lupus, que me acuerdo que cuando le descubrieron qué era lo que tenía, le dieron un mes de vida. Estuvo hospitalizada en el Hospital del Sur de aquí. Y el doctor nos reunió y me acuerdo que me dijo a mí, pero ustedes deben tener más familia. No, solo somos hermanos. No tenemos papá, mamá, ni tíos, ni primos, nada. Solo somos hermanos. Entonces dijo, pero deben tener a alguien. Sí, mi papá. Y me acuerdo que me mandó a buscarle a mi papá con la trabajadora social. Y nos reunieron y nos dijeron que la enfermedad que tiene mi hermana es un lupus eritematoso sistémico y no sé cuánto y no sé cómo, ¿no? Con nombres y apellidos, digamos, de la enfermedad. Pues bien, nos avisaron y creo que el anhelo de mi hermana fue vivir más, cumplir algo más en su vida para ella, no para mí, para ella. Su anhelo era de seguir estudiando, de llegar a ser enfermera, a trabajar en el hospital en el Eugenio Espejo, ganarse el nombramiento, así. Y Dios le concedió. El doctor se equivocó. No cumplió, Dios no le cumplió esa sentencia de vida del doctor. El Señor creo que le dio como 20 años más de vida a mi hermana, con subidas y bajadas, ¿no? Que no es testiga de todo lo que vivió mi hermana. Y ella aún así estudiaba en la universidad, en la central, en enfermería. Ella era, un año pasaba, otro año perdía, un año pasaba, otro año perdía, porque su condición de enfermedad no le permitía terminar esos años, que se gradúan en 5 años, digamos. Mi hermana tuvo que pasar casi 10 años en la universidad por estas subidas y bajadas de su enfermedad, pero Dios le concedió. Se graduó. Pasamos calamidades feas porque ya se graduó y nadie le daba trabajo por su condición de enfermedad, por una insuficiencia renal, por recibir diálisis. Y tanto el anhelo de mi hermana y el mío, que le quitaron los derechos de salud a mi hermana. Y yo lloraba y decía, ¿y ahora cómo? Mi hermana necesita vivir con esa diálisis. Si no recibe diálisis, mi hermana se muere. Recibía 3 veces a la semana. Pues en esa época